Aprovechando que toda la atención estaba en la procesión de la patrona castrense, la Virgen del Carmen, y por ello las tropas se hallaban licenciadas, los revolucionarios encabezados por Pedro Domingo Murillo, apoyados por el batallón de milicias al mando de su segundo jefe, Juan Pedro de Indaburo, tomaron el cuartel de veteranos, arrestaron a los oficiales y convocaron al pueblo a la plaza por medio de campanas y pidieron un cabildo. Solicitaron que fueran separados de sus cargos el obispo de La Paz, Remigio de la Santa y Ortega, y el gobernador intendente interino Tadeo Dávila. Este intentó sofocar la revuelta y se dirigió hacia el cuartel en donde fue arrestado. El cabildo aceptó realizar esa noche otro cabildo, esta vez abierto, admitiendo e incorporando como representantes del pueblo a Gregorio Lanza, Sagárnaga y Juan Basilio Catacora. Tras la renuncia del gobernador y del obispo, la deposición de los alcaldes ordinarios y de los subdelegados partidarios, el cabildo secular de la ciudad dispuso que Murillo asumiera como comandante militar de la provincia con el grado de coronel, mientras que Juan Pedro de Indaburo quedó como su segundo, otorgándosele el grado de teniente coronel. Todas las deudas en favor del fisco fueron abolidas y los documentos que las avalaban fueron quemados. El cabildo tomó el nombre de Junta Gobernadora, conformándose en una junta de gobierno consultiva de 12 miembros, denominada Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo, con Pedro Domingo Murillo en la presidencia. Al día siguiente fueron convocados los españoles europeos a la plaza, a quienes se les hizo prestar el juramento de hacer perpetua alianza con los criollos, no intentar cosa alguna en su daño y defender con ellos la religión y la patria. El 22 de julio se aprobó el plan de gobierno de 10 artículos que se convirtió en el primer estatuto constitucional de América Latina. Se formaron 3 ministerios llamados departamentos: de Gobierno, de Gracia y Justicia y de Culto y Hacienda. La Junta Tuitiva emitió una proclama. Por supuesto, las autoridades españolas desconocieron a las autoridades de la Audiencia de Charcas y a la Junta Tuitiva de La Paz. Procedieron a separar a los oficiales americanos y arrestaron a varios simpatizantes de la audiencia. Pidieron ayuda al virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa. El presidente interino de la Real Audiencia del Cusco, brigadier José Manuel de Goyeneche, por instrucciones del virrey Abascal, ofreció al virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo, sus fuerzas militares para actuar sobre los sublevados de La Paz y de Charcas. El 20 de septiembre, Goyeneche se puso en marcha hacia el campamento de Zapita, mientras que el gobernador intendente de Potosí, Paula Sáenz, movilizaba sus tropas hacia Chuquisaca y Cisneros enviaba un contingente desde Buenos Aires de casi 1 millar de soldados. Murillo entró con las tropas en la ciudad, siendo herido Indaburo y ejecutado por Antonio de Castro. Murillo se retiró ese mismo día a Chacaltaya. El 25 de octubre, Goyeneche atacó con artillería Chacaltaya, por lo que los revolucionarios huyeron hacia el partido de las Yungas, abandonando la artillería y posibilitando la entrada de Goyeneche en la ciudad ese mismo día. Desde allí envió al coronel Domingo Tristán con una división de 100 hombres hacia las Yungas, en donde entre octubre y noviembre de 1809 derrotó a Victorio García Lanza en los combates de Irupana y Chicaloma. Luego de este último fueron ejecutados Lanza y Antonio de Castro, poniendo sus cabezas en picas. Murillo fue apresado en los primeros días de diciembre en Soma. Tras dominar la insurrección, Goyeneche ordenó el juzgamiento de los revolucionarios. 10 de los cabecillas fueron ahorcados, otros fueron degollados y sus cabezas clavadas en picas colocadas en la vía pública, y otros fueron puestos en prisión o desterrados a las Islas Malvinas y a las Filipinas. A todos se les confiscaron sus bienes. En total, se hicieron 86 procesos hasta marzo de 1810. Los ejecutados el 29 de enero de 1810
fueron Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Mariano Graneros, Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaén, Gregorio García Lanza, Juan Bautista Segárnaga y Pedro Domingo Murillo, quien antes de su ejecución en la horca pronunció las siguientes palabras: compatriotas, yo muero, pero la tía que dejo encendida nadie la podrá apagar.